Hola amigos, tengan un muy buen día, sean bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy me presento, yo soy Pedro Villegas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ajas Yamaray. Y el día de hoy nos vamos a presentar. Nos gustaría que nos conocieran un poco de qué irá este podcast y que tengan un poco de idea, irnos entonando un poquito para poder estar en el mismo canal. Ajasha, ¿por qué no comienzas presentándote? Claro que sí, amigos, pues qué gusto estar en estos momentos. Es para mí pues un grato momento, ¿no? Yo creo que trabajar en este tipo de medios de comunicación, pues bueno, más que nada es algo novedoso. Muchas veces ya lo quería hacer, pero no me animaba. Pero bueno, con Pedro aquí al lado y pues dijimos, pues vamos para adelante con esto, ¿no? Bueno, yo soy docente, yo soy maestras de diferentes universidades No, aquí. a ver, pero espérame. ¿De dónde eres? ¿Quién Ah, es ok, Ajasha? ok, Cuéntanos ok. un poquito más desde antes. Ok, Pedro, ahí te va. Bueno, yo soy del estado de Veracruz. Mi familia es de un lugar mágico religioso que se llama Catemaco, Veracruz. Ahí yo estuve mucho tiempo, pues bueno, con mi familia viviendo. Te voy a platicar un poquito más que nada, ¿no? Yo nací en el estado de Orizaba, y estando ahí en Orizaba, pues bueno, de ahí mi familia se trasladó a la Ciudad de México, mi mamá y mi papá y mi hermano, que en ese momento somos varios hermanos, pero bueno, en ese momento nos trasladamos a la Ciudad de México, pero toda mi familia es de Catemaco. No, mi Ok. mamá es de Catemaco, mis tíos casi somos fundadores de Catemaco, muchos de nuestras familias pues están ahí, primos, mi abuelo, mis abuelos, somos de ahí, ¿no? Entonces, pues partí de hecho de ser una ciudad de Catemaco que se habla mucho de los brujos, ¿no? Sí, es, Principalmente, es lo que ¿sí? conocemos la verdad de Catemaco, ¿eh? Que hay muchos brujos. Claro. Entonces, bueno, a mí lo que me interesaba a través de este medio es empezar a hablar un poquito de lo que es Catemaco, pero más que nada también hablar un poquito de lo que es la espiritualidad en la zona, con la gente, con la cultura, ¿no? Para que la gente no nada más conozca Catemaco por ser brujos, sino saber que es una zona arqueológica, saber que hay gente que tiene dones, que hay gente que son videntes, clarividentes, mediums, sensitivos. Hay mucha gente que trabaja lo espiritual en esa zona y más que nada porque es una zona selvática, Ok. ¿no? Pero ¿por qué me interesa todo esto? Bueno, pues es que hay un origen enorme, ¿no? Yo pertenezco a dos familias muy importantes de ahí, las cuales, por el lado materno, son muy religiosas. Ok. No, mi tía abuela, mi abuela, iban mucho a la iglesia, etcétera, ¿no? Pero por el lado de mi papá, pues realmente mi papá estuvimos vinculadas con el que fue el brujo mayor de Catemaco. Mi abuelo se llamó Manuel Utrera. Él fue el que da iniciación, ahora sí, a la brujería en la zona de los Tuxtlas, ¿no? Cuando hablamos de brujería, pues tenemos que hablar sobre principalmente, pues, qué es la brujería, ¿no? En la región. O por qué se le conocen brujos, ¿no? Hay gente que asegura, porque ¿cómo me sé esta información de la región, no? Bueno, más que nada, tomando en cuenta eh, mi forma de trabajar, porque bueno, para que yo pudiera entender la zona de los Tuzla en relación a hablar de brujería, Ok. hablar de ocultismo, hablar de zonas arqueológicas, pues tienes que tener una profesión. Claro. Yo soy licenciada en Historia y Arqueología de la UNAM, ¿no? Tengo una maestría en educación por una reconocida universidad aquí en Baja California, en Tijuana, Ujú. y tengo un doctorado también por otra universidad reconocida aquí en Baja California. A ver, me voy a regresar un poco más atrás porque quiero detalles de eso. Tú no naciste nada más porque sí, tu nombre no fue nada más porque sí, ¿por qué no nos cuentas? Yo lo sé porque lo hemos platicado tras bambalinas, pero ¿por qué no empiezas a contarnos de esa parte primero cuando naciste en Veracruz y cómo fue que tu nombre, por ejemplo, fue elegido? Ok, bueno, pues es muy complejo, ¿no? Cuenta la A grandes leyenda, rasgos. compra la leyenda, diríamos por ahí. Mi papá tenía, pues mi abuelo Manuel, tenía libros, pues muy antiguos. Entonces comentan que mi papá se tuvo que ir a la montaña a ver un rancho que era de mi abuela y subió ahí un capataz y en el rancho
empezaron a buscar nombres, porque yo iba a nacer, iban a empezar a buscar nombres, porque a mi papá siempre le gustó los nombres raros, ¿no? Para mi papá era marcar un nombre raro, era demostrar que ese nombre te daba potestad, te daba Claro. fuerza, Te empodera. te daba fortaleza. Yo le dije a mi papá, sí, papá, pero imagínate mi nombre, o sea, a través de los años ha sido complicado, bueno, por dos cosas. Una, en los salones de clases, si yo faltaba por algo, ¿dónde está Hasha? Porque era un reto aprenderse mi nombre, ¿no? Ahasha Sí, Maray. Hasha Maray. Y dos, pues también no es tan común, pero eso te ayuda a que la gente te reconozca, a la que la gente te recuerde quién eres. Claro. He tenido tantos alumnos que con mi nombre, ya sé, o he metido alguna liga en el Google. Sí, aquí está Hasha. O sea, por mi nombre me reconocen. Claro. Entonces, pues bueno, en la montaña mi papá me buscó el nombre, me lo hizo así como combinado, donde el nombre pues tenía un sentido de decir flor, pero también tiene un significado espiritual en el sentido como sacerdotisa, Ok. como alguien que trasciende, ¿no? Entonces mi nombre, Hasha Maray, es un nombre compuesto, el cual la verdad ha sido grato porque me ha traído muchas cosas positivas, ¿no? Más que negativas, o sea, por decirlo, ¿no? Y entonces, pues me ha marcado muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que el marcarme espiritualmente, pero también comentan que el día que me estaban haciendo el nombre, que estaba ahí, se puso en la montaña una gran tormenta, hubo una lluvia, porque allá se llueve mucho, Sí. y comentan que, pues bueno, había algo como que todos los elementos se juntaron, ¿no? Cuando me ponen el nombre, pues bueno, de cierta manera, mi abuelo Manuel le comenta a mi madre que de cierta manera, pues hay que protegerme, ¿no? O sea, yo nací y algo interesante, yo nací con un colmillo, con un diente. Ajá. Ok. Cuando dice mi mamá que cuando yo me reía, pensaban que era leche cortada. Sin embargo, pues yo tenía el diente, ¿no? Y eso significó para mí mucho, porque mi mamá me comenta que ella pensó, cuando mi hija mude los dientes, se lo Ujú. voy a engarzar en oro para que lo tenga como algo espiritual, para algo de protección. Sí, claro. Pero pues ahora sí, mudé los dientes y jamás ese diente se recuperó. Diríamos ahí, me lo tragué, por Ok. decirlo, pero mi mamá dice que iba a buscar que iba a encontrar el diente, ¿no? Entonces me llevó al baño y me dijo, haz aquí. Y empezó mi mamá con un guante con tal de buscarlo y nunca lo encontró, ¿no? Entonces yo creo que si algo me lo dio el cielo, universo, Dios, como le quieras llamar, así me lo quitaron, ¿no? O Ya, sea, ya te ¿no? entiendo. Entonces, a partir de ahí, ¿Dónde empiezo, creciste? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde crecí desarrollaste? Dices que te fuiste a Ciudad de los México. 3 primeros años crecí en Catemaco. Ok. Desde que nací a los 3 años estuve en Catemaco, en la casa de mis abuelos paternos. Ahí estuvo mi abuelo Manuel, pues que era una gran eminencia, ¿no? Mi abuelo Manuel comentan, que hacía curaciones impresionantes, ¿no? ¿Por qué sé todo esto? Por parte de mi papá, por parte de mi abuelo materno, que ellos eran compadres Ok. de juventud. Entonces ellos me cuenta mi abuelo todo lo que le veía hacer a mi abuelo de curaciones, de cosas que podía transformarse, ¿no? Comentan que él podía transformarse, que él tenía un nahualismo, ¿no? Que es transformarse en un animal. Ok. Eso nos iríamos más adelante a cómo es el nahual realmente, ¿no? Que luego lo vamos a Claro. revisar. Esta temporada ya lo verán por ahí de qué va a desarrollar, pero traemos temas para aventar para arriba. Claro, entonces, estando con mi abuelo pues aparte era excelente botánico, y él sabía tantas hierbas, qué lástima, que cuando él falleció se llevó todo su conocimiento con él, ¿no? Solamente le dejó algunas cosas a sus seguidores, a sus discípulos, tenía 12 discípulos que estaban trabajando con él, y que de ahí salieron otros brujos que actualmente están en Catemaco, ¿no? Ok. Entonces, sin embargo, en todo este proceso, la que estuvo siempre muy vinculada y muy cerca de todo eso fue mi madre, ¿no? Mi madre, y lo que mi abuelo le comentaba a mi madre es que, pues conforme yo fui creciendo, pues yo era terrible. Yo andaba corriendo, pues, de una casa grandísima por los patios. Mi abuela, la mamá de mi papá tenía excelentes animales, había pavorreales, había changos, Guau. había muchísimas aves.
O sea, era una casa, Selva. sí, exactamente, ¿no? Entonces, mi abuelo me miraba y dice mi mamá que yo a la edad de 2 años, yo le decía a mi abuelo que yo lo iba a curar, ¿no? Entonces yo agarraba un huevo de calcetín, de esos antiguos, donde la gente mandaba los Sí, calcetines, claro, ajá, para surcir. exactamente, y yo lo agarraba ese huevo y yo iba con él, que me cargara, agarraba unas hierbas y yo lo empezaba a tallar con el huevo, claro, cada catorrazo que le ponía a mi abuelo, y él me decía, ¿no? Que a mi mamá le decía que me dejara, que había algo, ¿no? A partir de eso, mi abuelo pues siempre me manda de cierta manera a purificar, a hacer baños con hierbas. Mi mamá siempre me bañó con algunas hierbas. Y a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí mi abuelo, pues nada más dura, bueno, yo estoy 3 años, salimos de ahí y mi abuelo al poco tiempo fallece, ¿no? Realmente yo no lo conocí. Lo conocí a los años a través de un sueño, ¿no? Ok, Que le dije a mi mamá que conocí un hombre así y era mi abuelo, ¿no? Antes de ver cualquier fotografía de mi abuelo, tú ya lo ¿no? conocías. Ajá. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues ya, de ahí me voy a Orizaba. Estando en Orizaba, dice mi ¿A qué edad? mamá, A los 3, a dices, te los vas a 3 años, se Orizaba, iba a ¿ok? cumplir 3 años. Estando en Orizaba, dice mi mamá que estábamos en una casa, pues antigua. Orizaba es un lugar muy místico también. Orizaba, pues está el pico de Orizaba, está lo que es el café, las calles empedradas y muchísima familia vivía allá de parte de mi papá. Y vivíamos en una casa pues muy muy antigua y comentan que el día que falleció mi abuelo, yo le dije a mi mamá que mi abuelo, que mi papá había venido, pero mi mamá pensó que mi papá, pues el mío, ¿no? O sea, mi papá Jorge, que se llamaba así mi papá. No, yo le decía que mi papá, yo le decía Manuel, ¿no? Porque no podía pronunciarle Manuel, ¿no? Entonces mi mamá se puso con, dijo, ¿quién es? Y dice, sí, mi papá Manuel, el Ecatemaco. Aquí está, mamá. Y en eso, al poco tiempo le habló a mi mamá que mi abuelo había fallecido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mi abuelo siempre dijo a mi mamá que, pues, que me cuidara, que me encaminara, porque yo venía a hacer algo diferente, ¿no? Ellos ya estaban, ahora que lo reflexiones, ¿ya estaban al tanto de lo que venías o simplemente sabían que había algo, pero no sabían qué? Yo creo que el que veía más era mi abuelo Manuel, que era el que tenía una habilidad psíquica. Yo creo que él sí Ok, tenía un don. Él vio algo en mí, ¿no? Él vio algo en mí. Y yo creo que quien fortaleció eso fue mi mamá y mi papá en un momento dado, ¿no? Y también mi abuela Flora que estaba ahí, su esposa de él, pues sabían, ¿no? Sabían, claro. que había algo, ¿no? Yo creo que era como, prepara bien a esta niña o protégela de algo, ¿no? Entonces, pues conforme fuimos trabajando, conforme fuimos avanzando, pues ya llegué a Orizaba, pues 3 años, ahí estoy en Orizaba como estamos como un año y medio, y exactamente de Orizaba nos trasladamos ya a la Ciudad de México, ¿no? A Yo los tendría cinco cinco años años aprox. aprox, ajá, exactamente, ¿no? Dice mi mamá que llegando a la Ciudad de México, lo primero que yo hice fue voltear pues ahora sí, al techo de la casa, y cuando abrieron la casa, pues todo el mundo empezó a meter cosas, y yo subí las escaleritas, había una escalerita, me acuerdo, de caracol, y cuando subía bueno, pues ahora sí, a la azotea, Claro. yo vi a mi abuelo Manuel, que venía con nosotros, ¿no? Y dije, veniste conmigo, qué bueno. Entonces bajé, y ya al ratito le dije a mi mamá, mamá, vino mi abuelito, está arriba. Sí, mamá, pues más escalofrío le daba, ¿no? Pero algo de mi mamá, yo creo que fue que mi mamá, mi abuelo, la preparó espiritualmente. Mi mamá ha sido una mujer muy inteligente en ese sentido de poderme guiar, de sentirme, a ver, pon los pies sobre la tierra, Sahaya. Si Dios te dio algo espiritual es para ayudar a la gente, es para ayudar a la gente que está cerca, ¿no? Ha sido complejo, pero bueno, ha sido así como un trabajo también de mi madre, ¿no? Y de mi papá también, ¿no? Mi papá también un hombre muy espiritual, mi papá muy, creyente de las cosas espirituales. Mi papá, pues siempre cuidándose de algunas cosas, siempre teniendo amuletos, Claro. ¿no? O sea, es común, es común. Fue algo en tu casa que se alentó, lejos de verlo como algo malo, que era algo que estábamos comentando antes de grabar, que muchas veces los mexicanos, nuestras creencias o las creencias religiosas, sepamos que México, sabes que es un país
ultra católico que se ha ido perdiendo y que trataremos a lo mejor en otro episodio, pero en los tiempos en que tú eras pequeño, o sea, era a veces como algo mal visto, ¿no? Y cómo puede ser que tú estés haciendo esto, cómo puede ser que tú estés viendo eso no. Entonces olvídalo, reprímelo de cierta manera y lejos de que pasara eso en casa, entonces contigo se alentó y se trató de manejar, ¿cierto? Sí, claro. Sí, sí, yo creo que lo que ayuda es, Catemaco es un lugar de selva, de montaña, de ríos, de energía, Claro, mucho. y allá todo el mundo habla de eso. O sea, todo el mundo habla, allá todo el mundo se da limpias. Es común que a un niño que llora, a ver, trae un huevo de gallina, se lo tallas y lo lees y le zarandeas ahí unos ramas de pirul, de ruda, de albahaca. Es común. A ver, te vas a Ciudad de México y en Ciudad de México que empiezas a estudiar primaria, secundaria y nos comentabas de los grados que tenías. ¿Qué fue lo que terminaste estudiando? ¿En qué fue tu grado de licenciatura? En historia, en la UNAM. En la historia. Ajá, con una especialidad de arqueología. Hizo un catálogo de arqueológico de los Tuxtlas de Veracruz. ¿Qué viene después académicamente, después de que terminas tu licenciatura en la UNAM? De cierta manera me traslado aquí a Baja California, a Tijuana. Sépase que estamos en Tijuana. Ajá. En Tijuana no me vengo para acá, hace 24 años tengo aquí ya. Ok. Me vengo para acá como experimento a ver qué tanto funcionaba acá la zona para venir a trabajar. Y empiezo aquí a trabajar y empiezo a meterme a trabajar totalmente, ¿no? Realmente de licenciatura a mi maestría pasaron como 6 años, 7 años, porque me dediqué a trabajar. Ok. Me dediqué a trabajar en Baja California. La verdad, yo le tengo que agradecer mucho a Baja California porque me dio todo, ¿no? Me dio todo, ¿no? ¿Maestría en qué hiciste? La Maestría- primera, porque no nada más tienes una. No, maestría en educación. Ok. Realmente en una universidad muy prestigiada aquí. Ok. No sé si se puede decir nombres, pero Claro después. que sí, es de nosotros el Ok, podcast, así que perfecto. no hay problema. Ok, en CETIS Universidad. Ok. CETIS Universidad, que es una gran escuela. Ahí estudié. Y después de mi maestría, pues hice muchísimos diplomados, muchísimas conferencias, etcétera. Y después estudié un doctorado en Ibero. Soy chica Ibero, ¿no? Y apenas hace como año y medio, 2 años, acabo de terminar otra maestría en energías renovables en la Universidad de Alcalá, en España. Que esa ya me tocó, porque ya me tocó experimentar contigo el día de clases. Digo, para que nos vayan conociendo, Ajasha fue mi maestra en mi maestría, fue mi maestra de maestría, que terminé ya hace aproximadamente un año y justo cuando ella me daba clases en maestría, tú estabas estudiando la tuya en energías renovables. Ya más adelante les podemos platicar, pero hubo conexión, no sé si desde el primer día, pero hubo conexión, mucha conexión, por eso estamos aquí juntos el día de hoy. Entonces, generalmente los diplomados que tienes, porque sé que es muy variado lo que has estudiado, ¿por qué no nos comentas algunos de los diplomados que tienes? Sí, claro, tengo diplomados desde el aspecto ambientalista. Actualmente yo trabajo en la Universidad Tecnológica de Tijuana. Ujú. Trabajo también para la Universidad Xochicalco, para la Universidad UNIT, ¿no? Y para Cénica, ¿no? Varias universidades que me contratan por horas, doy conferencias, ¿no? ¿Qué diplomados tengo? No, pues es que realmente la currícula de la maestría, que los que estudian maestría en educación, pues son muchísimas áreas, ¿no? Como diseño curricular, como metodología de la investigación, como historia de México, como estrategias didácticas en el aula, como diplomados en competencias, como diseño para crear planes y programas de una institución, como manejar lo que es proyectos de investigación, proyectos de intervención educativa, lo que viene siendo proyectos de criminología. He trabajado pues varios diplomados también en criminología, criminalística, en ambiental. O sea, muy variado. Sí, claro, más o menos debo de manejar como 40 materias o 50 materias en diferentes áreas, ¿no? A ver, aquí hay algo que va muy diferido y ahorita me gustaría regresar a eso para irlo poniendo en contexto. Y es el hecho de que nos hablabas de Catemaco, energías, brujos, varias cosas lo que veías, pero te vas por la vía de la educación. Terminas, bueno,
la educación siempre es continua, pero estudias, tienes varias vertientes y hay algo que empezaste a dejar de lado el don que tienes, que iremos conociendo poco a poco porque también es bastante extenso. ¿Lo dejaste de lado por la escuela? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué llegas con todos estos grados? Pero ¿qué pasó con lo que sabías hacer? ¿Por qué no dedicarte de lleno a eso si sabes la gran herramienta que es? Yo creo que, y es algo interesante lo que yo he platicado con tanta gente que tiene habilidades psíquicas, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo alguien alguien preparado que te hable de espiritualidad con todas las bases, aunque hay gente que no crea, y eso es válido, Siempre. ¿sí? A que alguien practique lo espiritual sin tener una carrera, ¿no? Es válido también porque yo conozco gente muy buena, señoras grandes que son excelentes botánicas sin haber estudiado, pero algo que a mí me fortaleció fue mi madre, ¿no? Mi madre a mí me dijo, bueno, si tú te quieres canalizar en lo espiritual, primero quiero una carrera. Quiero una Ok, carrera para que de ahí te mantengas, para que de ahí tú ya. puedas hacer un patrimonio y no andes, ahora sí como diríamos, yo siempre he dicho, ¿no? Hay gente que cobra muchísimo por hacer cosas espirituales. Yo no estoy tan de acuerdo en algunas cosas en eso, pero yo considero que lo importante es ayudar a los demás de cierta manera y poder trabajar lo espiritual, ¿no? Entonces, para mí fue importante primero crear una estructura académica que me diera sustento económico para poder ayudar a los demás y después ya empezar a trabajar lo espiritual. Esto no implica que durante ahora sí, el trasladar de mi vida, tengo 55 años, no ha sido quitar totalmente lo espiritual, porque diario hago espiritualidad, Claro. diario hago oración, diario hago meditación, diario pido por la gente que trabaja conmigo, diario pido por el universo, diario pido por la gente que es medium también clarividente en otros lugares, ¿no? Entonces no ha sido tan fácil, ¿no? Porque al final de cuenta, quien siempre ha estado cerca de mí es mi madre, ¿no? O sea, hasta momentos ya claves que me dijo, bueno, pues ya te enseñé esto, y ahora aprende de esto y sigue tu camino, ¿no? Entonces, eso ha sido valioso para mí, ¿no? Por eso tuve que hacer una carrera, ¿no? Tuve que hacer una carrera. Aparte, una ventaja para mí es que no tengo hijos. Y cuando no tienes hijos, tienes todo tu tiempo para Tiempo, ti, claro. pero también tienes tu tiempo para crecer en lo espiritual, ¿no? Tienes que tu tiempo para ver hacia dónde vas, ¿no? Sí, En el transcurso de mi vida, pues ha sido también trabajar mucho en el sentido de, pues aunque tú eres niña a veces y trabajas ese mundo de la primaria, estás ahí, pues ha sido también enriquecedor porque para mí ha sido grato saber de que pues en la primaria yo hacía muchísimo deporte, sacaba medallas, siempre he sido muy competitiva, siempre he sacado premios y premios y premios y ha sido grato eso también para mí, ¿no? El poder, pero también ha sido complicado el que tú en un momento dado, veas sientas los sentimientos de los demás, claro. percibas cosas de los demás, vayas a una casa y te sientas incómoda y sabes que aquí hay algo, Sí, pues no tan bueno. El hecho de que estés en un edificio de una escuela y sabes que hay una trayectoria en el edificio y hay algo ahí, ver tus alumnos cómo tienen su aura a veces, qué color tienen el aura tus alumnos y no poderles decir y ayudarlos de otra manera, claro. como su maestra, ¿no? A ver, nos vamos entonces. Ya estamos dejando en claro aquí un poquito por qué la parte académica, pero hay otra pregunta que yo he hecho varias veces y que yo no soy el único. Tienes un don, que lo vamos a ir hablando, te digo, más adelante, y tienes esta parte académica desarrollada. Y este tema de estar el día de hoy aquí sentados no fue obra del día de ayer. La pregunta es, ¿por qué hasta ahorita comenzar de nuevo, pudiera decirse, a aplicar los dones que tienes? Yo creo que se acrecentó más por la pandemia, ¿no? El estar yo sola, realmente yo la pandemia la viví sola y no, yo la viví sola en el cuestionamiento de la meditación, Ok, de poder proteger a mucha gente de mi familia y de mucha gente que conozco. Algo interesante era el hecho de avisarle a mi gente que venía algo fuerte, ¿no?
que venía algo fuerte a mis amigos y todos, yo les comentaba siempre, les he comentado, venía algo diferente para el planeta Tierra, ¿no? Todos decían, si venía yo le decía que venía pues una enfermedad, venía algo fuerte que nos teníamos que preparar, pero me decían, pues, ¿en qué tiempo, no? Y yo decía, pues ya era un cambio de esto, ¿no? Si tú me preguntas si yo sabía de esta pandemia, yo te puedo decir que sí sabía de la pandemia, sí sabía que venía algo, y yo no nada más yo, mucha gente sabíamos, Sí, claro. clarividentes, ¿no? Que venía algo. Lo que yo pensaba es que sí iba a tardar un tiempo, pero no tanto, ¿no? Sin embargo, el hecho de 2 años, Dos, el número 2 marca muchísimas cosas en la gente, que después hablaremos del número 2 claro. y De el número numerología de en numerología general. exactamente, ¿no? Pero entonces a mí me ayudó mucho a pensar si yo veo cosas, si yo siento cosas, si yo con las manos he curado mucha gente, ¿no? Porque ahorita pues ya es tiempo, ¿no? Tengo 55 años, mi idea es proyectar lo que yo soy, lo que yo tengo, este, digo, no puedo esperar hasta los 60, 70, porque digo, mi idea también es viajar, subirme a una camper, una camionetita y órale, a tomar fotografías, me fascina tomar fotografías y hablar con la gente, ¿no? A mí me Claro. gusta mucho convivir con la gente, entender las situaciones de la gente, ¿no? Pero entonces por ese hecho fue ahorita, ¿no? Yo creo que es el momento preciso. ¿Por qué no antes? Antes sí lo había hecho en otra forma. Lo sé. Tenía gente aquí en Baja California de círculos de oración y y siempre he tenido gente a mi alrededor que hacemos meditación en diferentes formas, ¿no? De cierta manera, mis amigas, mis comadres, mis hermanos, mis sobrinos, muchos amigos, maestros, de todo, saben lo que yo sé hacer, ¿no? A ver, ¿por qué no nos cuentas? Digo, esto, como les digo, nos va a dar para varias temporadas y las vamos a ir centrando en temas. Ya traemos algo un poco estructurado para que nos puedan ir siguiendo. Pero ¿por qué no nos cuentas el día de hoy a grandes rasgos? ¿Qué es lo que haces? ¿Quién es Ajasha de manera energética, de manera espiritual? Ya nos contaste de manera académica, pero sabemos, nos quedamos en tu niñez, tu abuelo te acompañó a la casa, pero qué hay detrás? ¿Qué más hay? No es lo único. Pues es muy complejo, ¿no? Antes que nada, yo siempre he dicho, ¿no? A la gente, creas o no, somos energía. Ese es el primer Totalmente de punto, acuerdo, ¿no? sí. Creas o no, hay algo más allá de ti. O sea, a lo mejor tú dices, no, no creo en nada, ni en Dios, ni en Alá, ni Mitra, ni Yahvé. Eso es Nada, creo respetable. en mí. Pero el creer en ti, tú tienes una energía, tú Totalmente. tienes un ser, tú vienes a hacer algo. Yo no creo que vienes nada más a ser maestro, ama de casa, hijo, vienes marcado a hacer algo, ¿no? Sí, Algo. Para mí es importante el hecho de poder trabajar lo espiritual. ¿En qué sentido? El hecho de que al inicio, cuando yo era niña, mirar cosas, para mí me complicaba. Yo le decía a mi mamá, ¿no? ¿Por qué miro? O sea, no, casi llévame al psicólogo porque estoy viendo cosas raras, ¿no? O sea, claro. que el común no lo ve, ¿no? Y Sí, que no lo sabes manejar en un inicio. exactamente, ¿no? Para mí era muy complicado. Yo vivía en una esquina donde había muchos accidentes, siempre. Entonces, el escuchar la ambulancia era para mí así como un símbolo de, bueno, pues algo pasó, ¿no? Yo tenía 4 años, más o menos, 5 años, pero algo curioso me pasaba, ¿no? Cada vez que yo me asomaba, porque pues teníamos un ventanal grande hacia la calle y miraba la ambulancia, yo miraba siempre una mujer muy alta, de blanco, agarrándole la mano a los pacientes y pues yo pensaba que era la enfermera, ¿no? Entonces cuando mi mamá se asomaba, yo le decía, mamá, ¿ya viste a la señora que está ahí? Y mi mamá decía, pues no hay ninguna señora, ¿no? Entonces, cuando mi mamá me decía eso, yo la miraba como la enfermera, Claro. ¿no? Y poco a poco me di cuenta que porque yo miraba algo y mi mamá no lo miraba, ¿no? Y de repente me la abrazaba mi mamá en sus piernas porque sí me daba miedo, ¿no? Muchas veces me daba miedo quedarme sola en mi recámara porque cuando mi mamá apagaba la luz, yo empezaba, algo se empezaba a mover, algo me empezaba a hablar. Y era complicado, ¿no? Entonces yo me paraba y decía, no, esto no es normal, ¿no? O sea, cuando tú tienes 4 años, 5 años, pues no, entonces mi mamá lo que me ayudó fue mi mamá a protegerme más, ¿no? A decir, mira, no te preocupes, esto te puede pasar. Pero ¿qué ayudó mi mamá? Ayudó que mi abuelo le habría dicho, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues Ajaya va a tener
estos sintomología, vamos a Ya ponerlo, ¿no? venía ella prevenida de cierta forma, Claro. y que no le resultaba tan raro lo que le decías, ¿no? Ajá, ajá, No dejaba de ser exactamente. extraño, pero no era raro. Claro, ¿no? Claro que algo interesante de mí, ¿no? Toda mi vida me ha gustado ver cosas de terror. Toda mi vida, pues al fin soy investigadora, ¿no? O sea, yo creo que manejar la forma de terror de eso, pues así fue, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo, pues bueno, en la primaria yo veía cosas, ¿no? Yo me acuerdo que en la primaria yo iba a una escuela de monjas. Yo a veces estaba sola en el patio, ¿no? No sé por qué estaba yo sola. Me bajaba a la mejor, había una clase, me bajaba, me aburría, no sé, y me bajaba. Yo estaba como en segundo año de primaria y yo me acuerdo que iba yo a donde estaba la cisterna de agua y dentro de la cisterna de agua, pues estaba cubierta, era como un calabocito, ¿no? Y Ok, adentro estaba la cisterna. Y yo me asomaba por ese calabocito, yo le decía, ¿estás ahí? Y alguien me contestaba. Pero era como una plática con alguien, pero no veía yo a nadie. claro. Entonces, después llegaba la monja y me decía, vente, ya, ¿qué haces aquí solita? Y me subía, ¿no? Estábamos siempre en catecismo, etcétera, ¿no? Sí, Eso me pasaba seguido. Yo decía, ya ahorita que soy adulta, digo, ¿por qué hacía todo eso, no? O sea, salía de ahí de la escuela y de repente, pues encontraba gente muy, diferente que me saludaba, ¿no? Y yo, ¿qué tal? Mamá, ¿viste a la señora que pasó? Y pues no era nadie, ¿no? O sea, entonces, pues era, no era súper difícil para mí. Pues tienes 6 años, 7 años, ¿no? Conforme vas creciendo, tu familia va sabiendo, ¿no? ¿Qué ventaja había? Por el lado de mi abuelo, mi abuelita, pues tuve varias abuelitas ahí, en familia. Mi abuelita Ángela, que en paz descanse, ella estaba en un templo espiritual, trinitario mariano, ¿no? Donde están todos los medios, clarividentes y todo ese tipo de gente. ok, Entonces, a mí de cierta edad, de 8 años, empezó a llevarme para que yo viera. Y estando ahí, yo miraba cosas muy interesantes que los demás no miraban. Un ejemplo, cuando hay una cátedra de espiritualidad, se presenta la energía del cielo. Y entonces, pues yo veía que cuando aventaba agua bendita que le daban ahí, yo veía siempre un color diferente, rojo, amarillo, el agua. Y yo pensaba que le ponían flores. ya. Entonces la gente decía, no, pues no hay flores, ¿no? O sea, es el agua. Y es transparente, ¿no? Ajá. Entonces, cada vez que iba, yo veía algo diferente, ¿no? O sea, yo estaba sentado en una banquita y miraba a una persona parada ahí, meditando. Y yo le decía que quién era el señor que estaba ahí y nadie lo miraba, solamente yo, ¿no? Entonces, fue poco a poco que mi familia se dio cuenta que yo tenía una habilidad psíquica, Ya. ¿no? Y aparte, muchas veces, yo en la sala miraba, yo estaba así viendo la televisión sin pensar en nada y de repente pensaba yo, entraba un león a mi recámara, ¿no? O ahí, y yo pegaba un grito, o sea, y el león se me quedaba mirando nada más y se sentaba junto de mí, ¿no? Todo el tiempo lo vi. Hasta ahorita lo sigo viendo, ¿no? O sea, ya te acostumbras, ¿no? No siempre se te aparece. No es así que digas, ahí traes el menino ahí al lado, ¿verdad? Claro que no. Claro, sí, sí te entiendo. Pero no siempre se te aparece, pero sí fue así como empezar yo a decir, bueno, ¿qué está pasando, no? La primaria te la pasas pues como cualquiera, ¿no? Con sucesos de esos, ver cosas, pero pues te acostumbras poquito a poquito. El deporte para mí fue importante, la disciplina, el deporte, ¿no? Secundaria, pues estás en otro nivel, ¿no? En secundaria fue más complicado, igual empiezo a ver cosas, pero es menos. ¿Qué pasa también en el inter de mi niñez? En donde yo vivo tengo amiguitos, tengo amigos y siempre nos poníamos a hablar de misterio, de Sí, extraterrestres. de cosas de Ajá, miedo, ¿no? exacto, Siempre, siempre, sí, ¿no? Había un grupo de amiguitos de 30 y nos juntábamos de hablar de terror y olvídate, ¿no? Que las momias de Guanajuato y todo eso. Pero, pues había cosas que nos pasaban raras, ¿no? Y había cosas ahí que cuando jugábamos una temporada, obvio, nos toca la película del exorcista. ok. ¿Y qué pasa? Pues no la podemos ver porque somos menores, ¿no? Pero alguien nos invita, después pasa ya que nos podemos entrar a verla. Y la verdad, la película esta nos impacta, ¿no? Nos impacta mucho por todo el proceso.
Sin embargo, empezamos nosotros en ese tiempo, empiezan a darse a la ouija. Y empiezo a jugar con la ouija, ¿no? Entonces, pues todos jugábamos como, a ver, vamos a hablar del novio, de la amiga, o esto, o aquello, ¿no? De las materias, a ver quién pasaba las materias, ¿no? Pero poco a poco la ouija se empieza a hacer una adicción para nosotros. Y durante 6, 7 años empezamos a jugarla más, ¿no? Y se movía. Lo curioso es que cuando yo la tocaba se movía más rápida, ¿no? Y como se la jaja la movía, ¿no? Claro. Y no era así. Sin embargo, mi mamá me tenía prohibido jugar eso, ¿no? Prohibido. Y pues hacíamos, ahora sí, poníamos cortinas rojas, una vela, invocábamos a Barba Negra. O sea, pura tontería, pero nosotros no sabíamos qué estábamos haciendo. Sí. Pero como yo era una canalizadora, ahora lo entiendo, pues sabría más cosas, ¿no? Sí, claro, por ¿No? eso cuando la tocaba se movía más. Claro. Sin embargo, yo creo que siempre Dios, yo creo mucho en Dios y en los ángeles, yo creo que ellos siempre me han protegido, porque a pesar de que he tocado cosas que no debo de tocar, como ese tipo de herramientas, ¿sí? Porque la oscuridad puede entrar. Sí, claro. Siempre estuvo mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre me protegió en ese sentido, ¿no? Mi madre y también mi papá, ¿no? Mi papá también, de cierta manera, mi papá echaba a mi papá cosas, ¿no? Decía, no, no, aquí no entra nada, ¿no? Y mi papá siempre protegido y pues bueno, siempre, y por parte también de mis abuelos, por la meditación, oraciones espirituales, yo creo que todo eso me fue a mí fortaleciendo, ¿no? Yo creo que eso me ayudó a mí a proteger mi espíritu, ¿no? Y lo que yo estaba haciendo, ¿no? Eso pasa a la secundaria y pues tu secundaria la vives con tus amigos y eso, ¿no? Pasa a la prepa y y bueno, pues pues hay situaciones ahí complicadas. Mi papá se separa, mi mamá se tiene que ir a Veracruz, yo me quedo sola a vivir. Yo vivo sola realmente desde los 17 años, ¿no? Ok. Entonces, empiezo a protegerme yo más. Y dentro de eso, cuando ya me quedo yo sola en las pensiones o viviendo en casa de mi hermana y etcétera, empiezo yo a protegerme más, ¿no? Porque yo sé que hay un vínculo espiritual que yo tengo que hacer, ¿no? No sabía qué, pero en la prepa me encuentro una gran amiga que se llama Mirna, ¿no? Y Mari Carmen, mis amigas de la preparatoria, y Mirna me muestra un libro de metafísica, que yo no sabía que era metafísica. Ok. Y entonces me invita a su casa, empezamos a leer los libros y me quedo bien en su casa una temporada y empiezo a leer metafísica. Pero entonces Mirna tiene otro amigo que habla de lo espiritual y nos empezamos a presentar. Entonces, conforme yo fui avanzando de amistades, las amistades me dijeron, aquí hay un libro del Tíbet, aquí hay un libro así, pero además me acercaban con gente que quería conocerme de lo que yo hacía, porque para ese tiempo ya mis amigos de la prepa sabían, yo leía el tarot, leía las cartas, pues se me hacía fácil, se me hacía curado, pues lo Sí, leía. claro, aparte de esa edad como que te empiezas a conectar con Ajá, esa parte ajá, de querer saber sobre el futuro, como te dices, la ouija, el tarot, las cartas, o ajá, te sí, empiezas sí, a sí, conectar, sí, es parte de esa edad que uno va descubriendo esa parte, claro, ¿no? ¿no? Y entonces, pues mis amigas sabían que había cosas de que pues lo manejaba y le salía. Pero a veces no usaba eso y hablaba con ellas y les salía las cosas que yo le decía, ¿no? Claro. Entonces empezó a haber gente en mi vida espiritual, señores más grandes, señores que empezaron a hablar de mí y empezaron ellos a pedirme que yo ayudara a otras gentes, ¿no? Entonces, paso la prepa, sí, y entonces ya en la universidad conozco gente de la milicia, militantes, un gran hombre conocí ahí, que me ayudó, ¿no? Él me dijo, yo tengo los contactos de gente que te puede conocer, también te puede ayudar porque la verdad el desgastarse energéticamente pues tienes que también comer, Sí, yo claro. trabajaba todo ahí, entonces daban una donación, algo simbólico, vamos a hablarlo así, y yo empecé a curar a mucha gente, ¿no? A mucha gente en diferentes sentidos, hospitales, pero todo fue en silencio. Yo creo que es la primera vez que en este sitio, estoy hablando de eso. Hace años que me decía alguien, háblalo. Y yo, no, no, no. Y yo escuchaba a mucha gente que en televisión sale, que salen en otra parte, y yo no. Y yo digo, yo respeto todo eso, pero yo no quería hablar de mí. Yo no quería hablar de mí porque era algo muy, muy íntimo, ¿no? Muy de lo que yo he hecho, ¿no? Sí, claro. Y no puedes andar ahí diciendo, ah, pues yo curé esto, o yo veo esto, yo soy esto. No. Y además, pues mi familia sabe quién soy, ¿no? O sea, mis amigos saben. Oye, hablabas una parte, ya para ir cerrando, una parte bien importante.
que últimamente ya me empecé a conectar un poco más y tocaste el tema de Los Ángeles, que es a lo mejor que es de lo que vamos a comenzar a platicar en esta temporada y lo que tenemos planeado, que es una parte muy importante que muchas veces la gente, bueno, puede llegar a ser escéptica dependiendo de las religiones como los ves. Vamos a platicar en el siguiente episodio un poco más de ellos, y cómo los podemos utilizar como una herramienta, porque siempre están ahí, no nos preguntan si queremos o no, lo vamos a platicar más adelante. Y claro que vamos a seguir también comentando sobre la serie de sucesos que has vivido en concreto a lo largo de tu vida y cómo es que has podido ayudar a otra gente y lo que ha pasado contigo. Pero para eso no se nos tienen que despegar. Nos vamos a ver la próxima semana de nuevo para poder seguir platicando y poder entrar más en este tema de Los Ángeles, ¿te parece? Me parece muy bien y yo creo que abrimos brecha en algo diferente, ¿no? Y Totalmente. y pues bueno, ahora sí a continuar esto y pues bueno, para adelante, ¿no? Para adelante. Pues eso fue todo por nuestra parte hoy, nada más. Nos vemos la siguiente semana y estamos en contacto. Bye bye. Bye bye, gracias.